poniendo un nuevo tema. Universidad del Sinú, Elías Bellar Zainú, Derecho Administrativo. Este grupo está conformado por Dalisa Costa Mercado, María Martelo y mi persona, Diana Sofía Rodeño Ballesteros. El tema a desarrollar hoy es la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que da cuenta en relación a la evolución de la responsabilidad del Estado. La evolución de responsabilidad del Estado en Colombia. Solo a finales del siglo XIX se desarrolló jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia la consagración de la responsabilidad estatal de los siguientes términos. Todas las naciones deben ser protección de sus habitantes nacionales y extranjeros, y así bien es cierto del Estado. Como persona jurídica no es susceptible de responsabilidad penal, si está obligada a las reparaciones civiles por daños que resulten de un delito imputable, y sus funcionarios públicos pueden reservar con sus bienes. Fue esta hace poco que determinó la responsabilidad del Estado regida de las instituciones jurídicas propias y no que tuviera más que determinarlas por regla de responsabilidad por los particulares. Las etapas de aplicación del derecho privado hacen relación a la posibilidad de aclarar los responsables al Estado. No es lo que hizo mediante el establecimiento de instituciones propias, sino que asimiló como persona jurídica de derecho privado, el cual aplicó dos maneras mediante una responsabilidad directa y otra responsabilidad indirecta. A través de un régimen régimen de responsabilidad indirecta, este hace relación a ese desarrollo por el fallo del Consejo de Estado que atribuye principalmente referente histórico del tema. La responsabilidad indirecta fue inicialmente y se reconoció como la relación entre personas jurídicas de un orden privado como públicas. Su fundamentación radica en la culpa cometida por los funcionarios o subalternos como personas jurídicas cuando hayan causado un daño a terceros en ejercicio de funciones o con ocasión entre ellas. Este régimen se fundamentó en los pilares: la culpa en elección, la culpa en elección y la culpa en la vigilancia. De acuerdo con estos pilares, la persona jurídica está obligada a elegir sus agentes y vigilarlos de una manera cuidadosa, de tal forma que si ellos y ellas incurrirían en la culpa en el ejercicio de sus dichos cargos, esta culpa se trasladaba en cabeza de una persona jurídica y a su vez consideraba que una persona jurídica incurriría en culpa. El fundamento legal de dicha responsabilidad se encuentra en los artículos 2, 3, 4, 7 y el 2349 del Código Civil colombiano, el cual regula la responsabilidad directa de hechos ajenos, y la aplicación de este régimen se dio hasta el año 1939. No obstante, con posterioridad se dio la aplicación de ciertos fallos. Bueno, ahora pasamos a lo que es el régimen de responsabilidad directa, el cual se consideró una persona jurídica que constituía junto a sus agentes y funcionarios y funcionarias una unidad, de tal forma que la culpa personal en un agente dado compete de manera inmediata con una persona jurídica, porque la culpa de este agente, cualquiera que sea, es culpa propia. La posición de desarrollo de jurisdicción a partir de 1939 y su fundamento legalmente ya no son los artículos 2347 y el 2349, sino un artículo 2341 del Código Civil colombiano, el cual consagra la responsabilidad por hecho propio. Esta teoría se tuvo mediante un pronunciamiento jurisprudencial que significó la delimitación de aplicación dado a las consecuencias de aplicabilidad teórica, orgánica y organística debido a las personas jurídicas que obran también mediante los órganos generales, y pues un órgano entre personas encargadas del cumplimiento de sus funciones colectivas y propias de organización, y por ser parte también e integrantes de su existencia y constitución, que se miran actos semejantes a los órganos propios y impropios y directos de una persona jurídica.
A través de esto se da una etapa de transición. Esta etapa se desarrolla a partir de 1941 y se encuentra determinada en los primeros pasos de establecimiento de un régimen de responsabilidad estatal, así como donde la sentencia del 30 de junio de 1941, la Corte Suprema de Justicia comenzó a dar a la aplicación de algunos casos en teoría de la culpa, faltas o fallas del servicio para fundamentar la responsabilidad de estas personas jurídicas. Bueno, por medio de esta confusión que se encontraba a través de la aplicación de este régimen en el derecho privado para enviar la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho público o de aplicación de la teoría de falla, la culpa o la falta de servicio, el Consejo de Estado por Trabajos Públicos, en razón de la competencia atribuida por el Código de Contencioso Administrativo, se le dio la aplicación de la teoría de falla o falta de servicio. Esta época es denominada la transición y no de institucionalización, ya que este régimen tiene como especialidad estatal las siguientes razones: la aplicación de una teoría de la culpa o la falla de servicio su falla de servicio fue totalmente parcial, puesto que no se aplicó a fallar en otras modalidades de responsabilidad del Estado que aplicaron a los postulados de una responsabilidad indirecta. Segundo, pese a que se aplicaba una teoría propia de derecho público, la Corte Constitucional y el afán de determinar su fundamento legal de ella misma la ligó al artículo 2341 del Código Civil colombiano, el cual consagra de derecho propio, de hecho propio, luego la influencia de un derecho privado que la determine. Tercero, a pesar de que el Consejo encontró fundamento legal en el artículo 16 y 20 de la Constitución Política de 1886, el Código de Contencioso Administrativo no por ello puede decirte que existirá una responsabilidad estatal esencial, puesto que la regla general era una competencia de casos de responsabilidad estatal con la Corte Suprema de Justicia, excepcionalmente la ausencia del Consejo de Estado. La etapa de aplicación de derecho público, esta se desarrolla en dos fases. La primera es en cuanto a la competencia de formalidad de decreto del 528 de 1964, se designó la jurisdicción de contencioso administrativo en el conocimiento de las controversias sobre la responsabilidad de administración según los artículos 20, 28, 30 y 32. Actualmente esta jurisdicción de lo contencioso está conformada en los artículos 82 y 128 y los siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo. En cuanto al Fondo para el Desarrollo, en 1941 se comenzó a aplicar la teoría que fallaba a través de un servicio de la década de los 70 a la aplicación de la teoría como tal del consólido y se impuso con la Constitución de 1991. El fundamento de la responsabilidad del Estado se constituyó en la teoría de la culpa o falla de servicio hacia un daño antijurídico. Bueno, ahora vamos a pasar a lo relacionado con la línea jurisprudencial y iniciamos con las sentencias relacionadas, las cuales constituyen los referentes históricos de objeto de obligatoria consulta, compuesto de que determinan ese estudio, el cual a través de la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza de su máximo órgano, el Consejo de Estado, como órgano único encargado de juzgar y controlar jurídicamente la administración. De igual manera, nos permiten alcanzar ciertas situaciones las cuales confundirían la jurisdicción de lo contencioso y la ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia para juzgar las controversias de carácter administrativo. Las sentencias que les mencionaré ahora son aquellas que juzgaron y que juzgan de manera lo contencioso administrativo. Es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de octubre de 1896, la sentencia del Consejo de Estado del 28 de octubre de 1976, la de expediente 1482, la sentencia del Consejo de Estado del 12 de diciembre de 1946 y la sentencia suprema de justicia el 19 de julio de 1917, la sentencia suprema de justicia el 17 de junio de 1948 y la sentencia suprema de justicia el 14 de mayo de 1938 y dicha sentencia el 30 de junio
de 1941, la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1941 y la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de junio de 1962. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de agosto de 1939 y la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre del 45. Y esta sentencia también está en el 18 de abril de 1945 y el 28 de febrero de 1958. Los elementos de responsabilidad del Estado son elementos de la responsabilidad a través de la conducta o de una acción idónea para imputarle la responsabilidad del Estado. No necesariamente debe terminar una actuación irregular, sino asumir diversas causas de participación de actividades rigurosas que fallan en actividades lícitas. De acuerdo al Estado crea una manera consciente y aún previendo la pausalidad, la posibilidad de causar un daño y que tenga que asumir esa responsabilidad patrimonial en relación al daño antijurídico. Bueno, de acuerdo al daño, y referente pues al daño antijurídico, se puede señalar que hasta la Constitución de 1991, esta regla general requería demostrar un fallo, un servicio para determinar la responsabilidad del Estado. Su jurisprudencia presente a los cuales discriminan críticamente la evolución de la jurisprudencia teniendo respecto a la configuración de la responsabilidad del Estado en un ámbito contractual. Como sabemos, el Consejo de Estado, como muchos, no guarda el hilo conductor en efecto y que brinda una coherencia con respecto a los criterios asumidos en la relación en los regímenes de responsabilidad y sus títulos de impugnación. La consagración constitucional. El Constituyente de 1991 consagró en el artículo 90 de la Constitución Política la cláusula general de responsabilidad a partir del daño antijurídico. Se refiere a los regímenes de responsabilidad del Estado. Gracias a la consagración de dicha cláusula, el concepto de daño antijurídico se puede ampliar en materia precontractual, contractual y contractual. Jurisdiccionalmente, el daño antijurídico se ha respaldado siempre que se produzca un daño de perjuicio del patrimonio de particular, sin que venga obligado a la disposición legal o un vinculante jurídico soportado, encontrado en las causas precisas de lo mencionado en un funcionario mediante un nexo de causa y entenderse como obligatoria auténticamente la administración y la obligación de su forma directa o principal resarcimiento. El ratio legis, la verdadera consistente en cualquier particular, por el solo hecho de haber encontrado y de haber sido obligada a la esfera de actualización administrativa en el principio de soberanía, compacta que quedó absorbida de ella de saber sin expreso este sacrificio. Siempre que injusto, efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal, para tener unas garantías por parte de la administración, dándole de acción procesal directa contra la misma, sin que sea preciso identificar si lo mencionado se debe actuar a través de las lesiones que tuvo como comportamiento voluntario, doloso o culposo de la persona o personas que se encargaban de este órgano administrativo que lo produjo. El daño antijurídico debe confiarse mediante algunos regímenes o teorías jurisprudenciales que responsabilizan esta tal, que son la clásica falla del servicio, la teoría falla presunta, la teoría de daño esencial, la teoría de riesgo excepcional y la responsabilidad por vía de hechos.